Hola, ¿cómo están? Hola, saluditos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. No importa en el horario que tú estés viendo este video, te extendemos nuestro saludo. Y esto es Chicas en Gracias. En gracia, no graciosa ni gracias. Wow. A mi Y punto. con un chico hoy, ¿por qué claro? Aquí tenemos un Claro, invitado. para aclarar, ¿eh? Gracias. Trajimos hoy, sí, sí. Tenemos chicas y chicos Claro, en porque gracia. sí hoy hacen está. gracia y yo aquí, no. Guau. Dije, no, pero ese nombre. Dije, espérese, Vamos a seguir. Bueno, pues ya te dieron el chico, claro que sí. Ese es nuestro pastor Alexander López. Pastor joven, más no juvenil, porque es un pastor joven de mi iglesia, nuevos comienzos. Pero no es pastor de jóvenes. Ah, ok, ok. Por eso dije pastor de joven, más Claro. no juvenil. Sí, porque ya me sentí bien. No, no. Soy joven, no juvenil, como que a los viejos, pero no. Sí, qué pereza. Así que nada, es un placer de verdad tenerte acá en el día de hoy. Te agradecemos muchísimo porque sé que vamos a aprender mucho el Ujú. día de hoy y, ay, estoy Y contenta hablar que de un tema que la gente le va a Claro. ser de provecho. Claro. sí. Gracias a ustedes por invitarme. Yo sé que vamos a tener una buena conversación. En nombre de Gracias. Jesús. Venga. ¿Y el tema cuál es? Ey, el tema. Yo siempre hago esto. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? Un- Un combate. Ese es el tema hoy. Ay, perdón. Esto es Perdón. un combate. Nuestros videos son así, esto es risible. No, pero bien, bien, Sí, bien. lindo. La Esto risa es lo dice. un combate, señores. ¿Por qué pusimos ese tema? Ujú. Porque la mente es la Ujú. principal, el principal terreno de combate del ser humano. Yes. O sea, de aquí se deriva todas las cosas. Ujú. Y nosotros como cristianos tenemos muchísimo Muchas guerras combate allá adentro, muchas y batallas. situaciones. Bueno, todo ser humano yo entiendo que tiene esos temas, pero nosotros específicamente, que no luchamos contra carne ni sangre, Lucha. tenemos lucha. Entonces, ese fue el tema que trajimos a esta mesa el día de Ujú. hoy. Queremos iniciar hablando un poquito, desarrollando un poquito más ampliamente este tema. Y es que muchas veces tenemos situaciones que nos pasan y como menciona Jennifer, se dan en nuestra mente. Y nosotros entendemos que, ay, fulanito piensa de tal o cual manera. Yo no puedo actuar así porque van a decir esto, esto y esto. O no puedo dar este paso porque quizá me vaya a ir mal. Y como que dentro de nuestra mente tenemos tantas y tantas cosas que al final como que nos estancan y no nos dejan avanzar. Ese es como mi punto de vista referente a este tema. Y yo podría puntualizar un factor dentro del tema general que viene siendo, ¿qué fue lo que mencionamos ahorita? Como La la autosuficiencia. autosuficiencia, exactamente. Como que muchas veces dudamos de nosotros. Yo quisiera comenzar por ahí. Ok, ese sería un punto de nuestra guerra mental. Entonces sería como el tema de la autoestima, de el que nosotros, cómo nos vamos a manejar para cuidar lo que otro diga. O lo que nosotros creamos en nuestra cabeza según Ujú. lo que el otro va a creer que nosotros hagamos. Entonces, pastor, me gustaría que usted nos dijera, por ejemplo, sobre qué consejo o cómo pudiéramos lidiar con eso, de no llevarnos tanto quizá por lo que vaya a decir el otro, sino hacer las cosas porque tenemos el discernimiento, el conocimiento de que quizás es algo aprobado por el Señor. Claro. Una muy buena pregunta. Y antes de quizás seguir la conversación, yo vengo como pastor, no como psicólogo. Entonces la gente como que espera, como que tú vienes a decir, no, porque eso que tiene un tema. No, yo No, no, no. no es mi punto. Pero sí en mi vida cristiana, y yo creo que nos ha pasado a todos. Sí. Uno ha vivido con la tensión de donde uno está, donde el otro está y donde uno quisiera estar. Y eso causa muchísimo problema en el centro porque uno se ve a uno mismo. Yo veo a Jennifer, digamos. Jennifer, que digamos, por ejemplo, que yo estudié contigo en la misma escuela y nosotros somos contemporáneos, misma edad, nos crecimos en el mismo barrio, todo lo mismo. Y yo veo que en 3 años Jennifer ha adquirido muchísimas cosas. Y yo no he adquirido lo mismo que tiene Jennifer teniendo las mismas oportunidades. Y yo ya empiezo a pensar, señor, pero ¿y qué fue? Estamos aquí, ¿qué pasó aquí con Jennifer? Nosotros estudiamos en el Eso mismo nos pasa. lugar, empezamos a trabajar casi en la misma edad y yo veo que ya Jennifer tiene su Jeepeta Mercedes y yo estoy todavía en el metro. Entonces, yo creo que muchos de nosotros vivimos con mucho de esa tensión y esa tensión de mirar a los demás
y después que los miramos, volvernos a ver a nosotros, crea en nosotros mucha inseguridad, Wow. crea en nosotros mucha tensión Ujú. y crea en nosotros como esa idea de que quita el foco de lo que tenemos y nos enfoca más en lo que otro tiene y lo que nos falta a nosotros. Y honestamente es una carga demasiado difícil de llevar. Ujú. Se podría decir que ahí entra eso mismo que estamos comentando de que uno muchas veces no se cree autosuficiente o lo mismo de la autoestima, porque muchas veces uno o tenemos entendido, ¿verdad? Aunque sea por arribita, no somos psicólogos, pero entendemos que la baja autoestima es básicamente tú no considerarte una persona capaz muchas veces. Entonces podríamos decir que ese tipo de pensamiento por lo general lo manifiestan personas que pueden estar careciendo de algo. Podríamos decir también que es un espectro y lo que mencionas es como, por un lado está la falta de, y es Ujú. lo que crea problemas de autoestima, crea inseguridad, y por otro lado está la gente que cree que no necesita a nadie y entonces se cree mayor de lo que debería ser. A lo cual Pablo dice como que nadie tenga mayor concepto de sí mismo. Pero tampoco menos. Pero a la vez, eso iba a decir, mejor tampoco no puedes tener menor. Entonces, creo que ahí está el asunto. Cómo, la atención o el punto del tema es cómo nosotros nos aseguramos de no tener ni menor porque es malo, pero tampoco tener mayor porque sigue siendo malo. Y creo que muchos de nosotros en nuestra vida cristiana vamos a fluctuar de un lado a otro. Y cuando nos pasan las cosas malas, ahí entonces sentimos menor. Pero cuando lo que nos pasa no es peor que lo que le pasó a otro, Contra. entonces ahí nos sentimos mayor. Sí, es Lewis Exacto. dice de hecho que el orgullo es cuando vemos que lo que nos está pasando, cuando vemos a nuestro hermano y vemos que lo que él le está pasando no es mejor de lo que nosotros tenemos. O en caso de que sea algo malo, no es peor de lo que nosotros tenemos. Lo que regularmente decimos que quiero que te vaya mal, quiero que te vaya bien, pero no mejor que a mí. Yeah. Entonces, al Y final, es una realidad. tiene mucho que ver con cómo vemos a los demás Ujú. y cómo después eso implica o influencia cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Pero podríamos decir que un espectro, por un lado, tenemos esa falta de autoestima y por otro lado tenemos esa idea de autosuficiencia de que podemos solos. Y Ujú. ambas son dos mentiras que podrían acabar con nuestro crecimiento espiritual. Claro. Totalmente. Yo escuchándolos ahí, recuerdo lo que dice la palabra en el libro de Juan 15, que es uno de mis versículos favoritos, que dice que fuera del Señor nada podemos hacer. O sea, Ujú. nuestra autoestima y nuestra autosuficiencia tiene que estar alineada al Ujú. Señor. Ujú. Porque cuando nosotros no, como que nos salimos de ahí, es que vienen los problemas. Claro Yo que me sí. iba a ir por esa parte, porque yo iba a decir, cuando el pastor menciona que dice Pablo que no debemos tener mayor concepto de nosotros mismos del que deberíamos, pero tampoco menor, que todo se alinea al final a la palabra. O sea, cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú eres una persona que estudia la palabra y que pone la palabra en práctica, entonces como que esos frutos se van reflejando en tu vida. Y es el efecto que tiene también la palabra y vivir la palabra. Y vivir la palabra en comunidad. Yo creo que son tres Exacto. cosas Wow. muy importantes. Sí. Primero está conocer al Señor a través de su palabra, Ujú. que es reto todo cristiano. No, mírenme aquí, deja de leer los versículos de YouVersion una vez por día. Ay. Amén. No puede leerlo, pero lea más. Claro. Entonces, es como conocer al Señor a través de su palabra. Después, que es el reto que hace Santiago a todos los creyentes. Practica. Tú dices que tú crees, pero ¿dónde están tus obras? Exacto. Entonces, es como el balance de creo, pero vivo. Pero lo Ujú. tercero es vivo en comunidad. Exacto. Porque cuando yo me acerco a cualquiera de ustedes, me acerco a Raquel, por ejemplo, y yo veo que Raquel le está yendo mejor en un área en la cual a mí me está yendo pésimo, yo puedo ver, pero mira, yo veo que ella lo hace diferente. Vamos a intentarlo como ella lo hace. Entonces, esa Exacto. parte es Eso muy está. importante dentro de nuestra vida cristiana. El hecho de nosotros entender lo que Dios dice de nosotros a Ujú. través de la Biblia y de tratar de vivirlo. Ujú. Pero, y disculpa que te interrumpa. Yo creo que el reto de todos nosotros es que eso se oye muy bonito. Ay, suena lindo, sí. Exacto. Suena muy Qué bonito, bonito. Sí. Bellísimo. pero eso no es tan Pero fácil en la vivirlo. práctica. Tú sabes que, yendo por esa misma línea, en el libro de Santiago, incluso en el capítulo 4, habla de que los conflictos mentales y la guerra que tenemos entre nosotros mismos es por el egoísmo de nosotros. O
sea, cuando nosotros también estamos divididos, es cuando comienzan a venir la guerra mental y cuando entonces entra las comparaciones de que yo voy a hacer esto para estar mejor que fulano, que creo que fulano le vaya bien, pero no mejor que a mí. O sea, eso es lo que trae a raíz Hay todo. también una parte espiritual que no podemos ignorar. Yo iba a decir, antes de tú hacer ese comentario, que nosotros hablábamos anteriormente, un video de que el éxito no se logra solo, sino en unidad. conjunto, en Buenísimo. comunidad. Y yo iba a mencionar que hay una parte espiritual que debemos tomar sumamente en cuenta porque, como mencionó Jennifer al principio, la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Y Pablo menciona también en Romanos, perdón, menciona así, que nosotros, queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Sí. Exacto. Entonces, como que ya él había entendido que lo que él hacía, que estaba mal, él entendía que no era él, sino el pecado que habitaba en él. Entonces, muchas veces yo entiendo que esto tiene que ver también con nuestra espiritualidad. Yes. Porque mientras más tú alimentas tu espíritu, menos potestad tiene sobre ti ese yugo de esclavitud Claro. del pecado, que al final es quien arrastra todos estos conceptos y todas estas. Sí, todos esos conflictos mentales de, ay, la autosuficiencia, de no puedo, o sí puedo mucho. Sí, por ahí viene el asunto. Yo creo que tú ¿verdad? estás en el clavo ahí hablando de la espiritualidad, porque todo esto, si nosotros vamos a lo que la palabra dice de nosotros, yo creo que todos nosotros estamos lidiando con la naturaleza pecaminosa que bien menciona Pablo en casi todos sus cartas. Y dentro de esa naturaleza pecaminosa están ideas acerca de nosotros, de nuestra vida, de cómo deberíamos vivir, de cómo deberíamos relacionarnos con los demás que no provienen de Dios. Ajá. Y ahí nace, como bien tú decías, el egoísmo, de ahí nace la competencia, ahí nace La ese envidia, sentido de todo. envidia. Porque son pensamientos, son parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero a la vez, como dice la palabra, una vez nosotros estamos en Cristo, hay cosas nuevas. Y estamos, si somos empoderados, somos fortalecidos por el Espíritu para vivir una nueva vida. Y ahí es donde, como bien ustedes decían y tienen como tema, tenemos como tema hoy, viene la guerra. Exacto. Porque- Es que Combate, Cristo mi nos dijo amor. que nos ha hecho libres de Exacto. ese yugo, de esa Exactamente. esclavitud que es esta carne al final. Pero esa guerra, esa libertad, es algo que nosotros vamos a lidiar día a día. Entonces, por eso vuelvo a mi comentario de la tensión. Vuelvo de nuevo a vivir en la tensión de, soy libre del pensamiento que me dice, yo debería de estar mejor que fulano. Sin embargo, lo siento. Soy libre de actuar en base a ese sentimiento, pero como humano, ligado a una naturaleza pecaminosa, nada quita de que yo lo venga a sentir. Nuestra forma de a veces de responder como cristianos, y yo creo que ahí entra un poquito práctico, y algo que yo he aprendido en mi vida es esto, no todo lo que me llega a la mente es verdad, y no todo lo que me llega a la mente es accionable. Yo no tengo que tomar decisiones acerca de cada idea que me llega a la mente. O sea, yo no puedo simplemente pensar en comprar un carro porque yo vi que el carro tuyo es mejor que el mío. Ahora, de que el pensamiento vaya a mi mente, puede que llegue porque yo soy un Pero hay pecador. que ver qué tanta libertad uno le da a ese Uno le pensamiento da, o a esos deseos. exactamente. Entonces, Sí. Ya, eso ok. Entonces, el detalle no es sentir las cosas, sino cómo yo las controlo. Cómo yo acciono en base a lo que yo pienso, porque el pensamiento es que uno lo va a De hacer. De todo hecho, tipo por es eso la maniobrable. Biblia establece que nosotros al conocimiento debemos añadirle dominio propio. O sea, al Dios Señor. mío. No, No, fuego. el Timoteo, el Señor nos manda a tener dominio propio por eso mismo, porque es una lucha constante entre lo que nosotros queremos hacer, nuestro pecado, la carne quiere hacer, y lo que realmente el Señor quiere hacer, que es la parte del espíritu. Claro. Dentro de las obras de la carne se relatan muchas cosas y yo busqué algunas de ellas que tienen son unas palabras como poco particulares, como que uno no las escucha muy comúnmente y yo buscaba el significado y una de ellas era como descontrol, como esa, como, Sí. ¿cómo diría? Ese gozo o esa cosa frenético, como Ajá. sin control. El Señor no le gusta. Como lo que eso. habla en Romanos. Eso es lo que habla en Entonces, Romanos. ahí vuelvo al punto de que el Señor por eso nos dice, como Dios es un Dios de orden,
que nosotros debemos añadirle al conocimiento dominio propio. Muchas veces incluso nosotros tenemos conocimiento de muchas cosas, pero lamentablemente no le añadimos ese conocimiento. Y el dominio propio tiene que ver con la acción. Sí, No necesariamente que yo me voy a reprimir y me voy a sentir mal porque estoy sintiendo eso. Ajá. Sino yo tengo el dominio propio en cómo respondo. Y es lo que Pablo siempre habla y lo pone en Gálatas, lo pone en Corintios, pero mayormente en Gálatas. Ustedes van a vivir como los espirituales o van a vivir como los carnales. Entonces, el carnal responde de una forma, el espiritual responde de otra forma. Y yo creo que ahí, qué bueno que como jóvenes estamos teniendo esta conversación, porque yo creo que por mucho tiempo la gente nos ha hecho sentir mal acerca de lo que sentimos, de lo que pensamos. Y yo creo que la Biblia nos da cierta libertad para nosotros entender que nuestra naturaleza pecaminosa traerá cosas a nuestra mente y a nuestro corazón que no necesariamente van a ser de Dios. Sin embargo, nosotros demostramos que somos hijos y que somos espirituales en cómo respondemos a esas cosas. Es que en mi corazón yo siento, robame esta taza porque está bonita. Pero como yo soy hijo de Dios, como yo soy hijo de Dios, yo no la voy a robar, yo voy a disfrutar, que está muy bonita, está muy nice y me la voy a gozar mientras estoy aquí. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y yo pensaba, y de hecho voy a predicar pronto al respecto de esto, hay un pasaje que lo veía como otra idea y me parece muy interesante. Jesús, la oración de Jesús en Getsemaní. Jesús se siente, ya vamos Mateo 26, y ya Jesús está como preparándose para lo que viene. Sabe que lo van a entregar, ya la Pascua pasó, se aparta con sus discípulos a orar. Y en el capítulo 26, verso 36 en adelante, Jesús sale a orar a Getsemaní y se lleva a Jacobo, Juan y a Pedro. Y dice el texto que él le dice como que vengan a orar porque me siento angustiado. Y yo leí este pasaje y vi como uno de los momentos más vulnerables de Jesús, pero creo que también hay una enseñanza para nosotros lidiar con nuestras cosas. Y lo primero que veo es que Jesús se tomó un tiempo y se detuvo para sentir. Y es como, si yo pienso, Jesús era la persona más ocupada de la tierra, con el propósito más grande de la tierra, que salvar a la humanidad. De ninguno de nosotros, por más ocupado que estemos, vamos a estar tan ocupados como Jesús. Y Jesús se tomó el tiempo para sentir. Y el texto, de hecho, en Mateo, en esos versículos, habla de angustia, habla de cómo se sentía. Y Lucas después dice, en alguna variante del texto, dice como que lloraba y las lágrimas parecían como de sangre. Y es raro que Mateo incluya eso en su texto, porque el autor de Mateo casi nunca habla de las emociones de Jesús, porque quiere que la gente vea a Jesús como hijo de Dios, como el Mesías. Pero el incluirlo ahí, creo que hay mucho valor en nosotros ver a alguien que se toma un tiempo para ponerse al día con sus sentimientos. Yo creo que muchos de nosotros vivimos con mucha insuficiencia, vivimos con mucha baja autoestima y hemos estado tomando muchísimas decisiones en toda nuestra vida porque no nos hemos detenido a ponernos al día con lo que estamos sintiendo. Entonces, brincamos de relaciones, salimos de lugares, compramos disparate en Amazon. Y en otros lugares. Ajá, porque estamos tratando de llenar algo que no hemos identificado. Yo estoy tratando de resolver un problema al cual yo no le sé la pregunta. Y lo que hacemos es simplemente acumular más sentimientos y más llega un momento en el que te sientes tan abrumado por todas las cosas que sientes que lo que haces es simplemente apartarte. Pero ¿sabes qué? También eso pasa porque uno no lo habla. No solamente que uno no reflexione en ello, sino que uno tampoco lo expresa. Me gustó que usted mencionara ese verso en el que Jesús llama a sus discípulos y le dice, vengan a orar, porque es una demostración de que en algún momento nosotros también necesitamos de otros. Buenísimo. O sea, para ser libre, uno tiene que confesarle al otro lo que uno siente. Y cuando llegan esos sentimientos de envidia, de comparación, lo mejor que uno puede hacer es ser el otro. Eso te hace libre a ti y te ayuda a que el otro, si está conectado con el Señor, porque también si la otra persona está lidiada, te va a decir, manita, eso no es de Dios, eso no está bien, vamos a orar. Y juntos pueden lidiar con eso. O no, incluso te puede dar opciones de, mira, tú quieres lograr lo que yo logré, yo lo hice así, así, así. O simplemente hablarlo. Yo creo que a veces nosotros... Yo diría que por eso funcionan las Claro, terapias. claro. Porque tú hablas y te escuchan. Definitivamente. Nosotros a veces vamos a las conversaciones con expectativa de que, mira, yo le voy a contar a ella, yo sé que ella me va a resolver el problema. Y la gente, tú sales de ahí con tu mismo problema y
Tú ves, por eso es que no vale la pena hablar con nadie. Ujú. Pero es que entramos a la conversación con la expectativa incorrecta. Ujú. No es que ella me va a resolver la Exactamente. situación, es que yo quiero hablar y necesito hablar. Que es el Yes, segundo punto sí. del pasaje. Jesús se llevó a estos 3 discípulos que parecía que eran de su círculo íntimo y compartió su dolor con ellos. Yes. Entonces, llevándolo ya a la práctica quizás para ir aplatanando. Lo primero es, cuando estamos sintiendo eso, démonos el tiempo para sentir. Como si Yes. estamos sintiendo insuficiencia, paremos un tiempo y oremos. Señor, mira, yo creo que yo me estoy sintiendo raro en esto. Mi sentimiento tan raro, mis emociones tan raras. ¿Qué está pasando? Importante. Quizás en la oración nos demos cuenta de que esté pasando. Lo segundo que podemos hacer es traer personas. Y yo puedo traer a Jennifer, yo puedo traer a mi amigo, yo puedo traer a un pastor, puedo traer a una persona madura a que me enseñe y me diga, y yo pueda simplemente decirle, me he estado sintiendo de esta forma. Ujú. ¿Qué personas tenemos nosotros para hacer eso? ¿Qué Entonces, nosotros pregunta? no tenemos gente así. Hay que hacer preguntas. A veces no tenemos gente así. Ah, Que hay personas que son muy cerradas, que no tienen Que no a tienen nadie. importancia. No, que creen que no tienen a O que nadie, creen porque en ellos ellos. mismos se Es verdad, es sienten. que ellos creen. O si Sí. tienen una sola persona, tú no puedes tampoco tener una sola. no, es que Imagínate que sea, un ejemplo en tu caso, tú y tu esposa, Chadía, que tú nomás sea todo con Chadía, todo con Chadía. no. Y entonces, y cuando tú tengas un problema con Chadía, ¿cómo se Yo necesito hombres alrededor de mí. Hombre casado, no puede yo hablar. Entiendo tu situación. Y también yo ya para quizás ir cerrando con el pasaje al final tiene un Jesús orando, que se haga tu voluntad, o sea, si tú quieres, Padre, la Yes. primera oración, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Después va y ve a los discípulos durmiendo y se quilla y le dice algo, pero después al final, Jesús como que pareciera que cambia la oración y dice, si ya no se puede, que se haga tu voluntad. Y me gusta pensar que, aunque vivimos en la tensión de cómo nos sentimos, podemos obedecer al Señor en cómo Él quiere que nosotros estemos, que es Yes, diferente. wow. Podemos comprometernos, no con la situación actual, sino hasta Ujú. donde Dios quiere que estemos. Ujú. Como que yo no tengo que esperar sentirme bien para ir donde Dios. Yo no tengo que esperar sentirme bien para que Él me use. Yo no tengo que esperar que Dios arregle mi problema para yo hablarlo con otra persona, sino que yo puedo entender que voy a vivir en la tensión dentro de lo que me está pasando ahora, donde yo debería de estar, y comprometerme con la idea de que, aunque yo esté así ahora, esto también pasará. Yes. Este dolor puede pasar, esta situación va a pasar. Y yo prefiero poner mi mirada en lo que el Señor dice de mí. Totalmente. Puesta tu mirada en Jesús. Después de este episodio también, nosotros hemos hablado de todo. Ah, no, yo me doy cuenta. Hoy es una recopilación. Totalmente. Ahora, este fue un punto, que era ya el punto de la autoestima, el punto de la inseguridad, de la competencia. Ahora hay otro punto, que lo vamos a tratar como por arribita, Arribita. así, Tírame a mí de corto. que hay otro punto. Súper cortico, que ya viene siendo el tema de mis deseos carnales. O sea, esa guerra mental, pero que se conecta con, quiero hacer la voluntad de Dios, pero me inclino mucho a esto, me encanta mucho esto que no está bien. A esos jóvenes que están lidiando con esto, ya sería como un consejo súper rápido. Sabemos que en la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero como, ¿qué consejo, aparte de la oración, podemos nosotros darle a esos jóvenes que están lidiando con esas luchas de querer hacer la voluntad de Dios, pero tiene tanta inclinación a las cosas del mundo? Pastor, Bueno, para cerrar con eso. Ya. Buenísimo, cerramos con eso. Yo creo que nosotros deberíamos de recobrar la idea de lo importante que son los hábitos. Muchos de nosotros estamos lidiando con los mismos pecados porque hemos diseñado una vida que nos conduce a los mismos pecados. Ujú. Tengo problemas con la pornografía, no salgo del teléfono. Tengo problemas eligiendo malas personas para mis relaciones, no me rodeo de gente que sean buenos ejemplos a mi alrededor. Tengo problemas con la constancia, no estoy en una comunidad de gente que sea buena con la constancia. Entonces, lo primero que yo te digo, aunque suene poco espiritual, es siéntate, al igual que lo mencionábamos en el otro caso de las emociones, siéntate y revisa hasta dónde te están guiando tus hábitos. Si tus Bien. hábitos te están guiando al pecado, cambia tus hábitos. Excelente. Cambiar tus hábitos va a ser un ejercicio espiritual porque vas a tener que orar, pero también un ejercicio mecánico. Hay libros que hablan de cambiar hábitos atómicos, libros famosísimos. Hay psicólogos que te pueden ayudar con eso, hay coaches que te pueden ayudar con eso. Pero yo creo que a veces nosotros esperamos que Dios nos libre del pecado así. Vamos al Ay, retiro, es cierto, lloramos, si nosotros hablamos en hacemos lengua algo y de ahí para salimos eso. libres del pecado. Eso Sin es embargo, el mensaje de la Escritura es que nosotros vamos siempre a pelear con el pecado. Y Yes. cuando no sea este, va a ser otro. más Ya.
Totalmente. Entonces, miremos nuestros hábitos y no perdamos la esperanza. Dios puede siempre ayudarnos. Lo importante es que nos mantengamos en el ritmo. Siempre, siempre. Amén. Perdimos una batalla, pero seguimos con la otra. Señores, un aplauso Sí. para el pastor. Señor. Me encantó este ¿verdad? episodio. Tuvimos, mira, También. mucho, demasiado. Dios mío. Gracias. Wow. Gracias por invitarme. súper. Ustedes saben que yo lo disfruto más cuando me siento en mi casa a verlo. Yo dije, wow, Dios Sí, mío. porque nosotros lo hacemos Es y lo verdad, vemos. es Nos verdad, sentamos a verlo. Completamente 1 y 2 veces. Así que no, de verdad, muchísimas gracias Gracias por a este privilegio Yes. de recibir todos esos consejos bíblicos y prácticos. Si Ujú. a ti te gustó el video, pues nosotros también te invitamos a que dejes tu comentario. ¿Cuáles son esas cosas que tú haces en tu momento? Si haces introspección, o sea, tú te sientas a analizar, ¿de qué es lo que es con mis emociones? mis sentimientos? Déjame ver, tú lo haces eso. Así que si tú también lo haces, déjanos ahí tu comentario. Y nada, dale like, suscríbete, Claro, comparte. eso no se queda. Síguenos en las En todas redes. nuestras plataformas como Chicas, en gracia. Bye, gente. Bye, bye. Bendiciones. Y eso es todo.